voy a retomar lo relacionado a la probabilidad condicional de sucesos dependientes para posteriormente retomar y explicar un poco acerca del teorema de Bayer. Vamos a hacer como unos ejercicios de tipo contextual. Posteriormente pasaremos a la plantilla en Excel para, digamos, determinar de qué manera podemos, digamos, aplicarlos mediada la actividad que tenemos o la situación, problema que tenemos en este momento. Entonces, les agradezco mucho. Por favor, recuerden los protocolos, tratemos de silenciar los micrófonos, tratemos de alzar la mano en su momento. Entonces, la profe pues, va a estar muy atenta para poder aclarar inquietudes frente a, de pronto, digamos, las temáticas que se den a continuación. Entonces, voy a compartirles la pantalla. Un momento. Bueno, me confirman, tan amables, si están mirando la presentación. Sí, tutor. Sí. Bueno, listo. Entonces, como les decía al inicio de esta webconferencia, pues esta es la tercera webconferencia que corresponde ¿cierto? a la fase 3 de diseño y construcción. ¿Sí? Entonces, lo que pues, vamos a retomar, ¿sí? es, como les decía, los sucesos, bueno, la probabilidad condicional para sucesos dependientes, ¿sí? Y posteriormente finalizaremos con el teorema de Bayer. Entonces, iniciamos. Entonces, recordemos que podemos definir esa probabilidad condicional para sucesos dependientes, ¿sí? como aquel suceso, ¿sí? Un suceso A, que, digámosla, depende, ¿sí? de otro suceso, en este caso B. Por eso se llama, digamos, la probabilidad condicional, ¿sí? Entonces dice que la probabilidad del suceso A se presenta sabiendo que ya se presentó el suceso B, por eso se llama probabilidad condicional, ¿sí? Y pues existen, digámoslo así, dos formas de interpretar esa condición dependiente entre esos sucesos, ¿sí? A partir de las fórmulas que en este momento estamos apreciando en pantalla, ¿sí? Un momento acá. Sí, que es la probabilidad, en este caso, la probabilidad de A habiendo sucedido B o la probabilidad de B habiendo sucedido A. ¿Sí? Entonces, digamos que en ambos casos se debe tener en cuenta que hay una intersección entre los, ¿cierto? Entre los sucesos, ¿sí? Que posteriormente se relaciona a partir de la probabilidad de alguno de los sucesos. Entonces, para ello, pues he querido, digámoslo así, ilustrar, ¿sí? Un ejemplo, ¿sí? Que pues dé cuenta acerca de cómo se maneja ese tipo de probabilidad condicional, ¿sí? Entonces, pues vamos a darle solución, ¿sí? En este momento. Entonces, voy a dejar, bueno, voy a pasar a un momento a otro escenario. Más bien voy a compartir toda mi pantalla para que podamos. Bueno, listo. Entonces, como les decía, entonces la intención es retomar, ¿sí? Ciertos ejemplos que he traído con la intención de ilustrar un poco a fondo la forma en la cual se emplea,
¿cierto? Se emplea dicha probabilidad o la forma en la cual yo calculo dicha probabilidad. Entonces, el ejemplo dice lo siguiente. Me disculparán, pero pues tengo que estar acá saliendo. Bueno. Dice que en una empresa el 40% de los empleados tiene vivienda y el 25% tiene 2 hijos, ¿sí? Y el 15% tiene vivienda y tiene 2 hijos. Entonces, mire que el enunciado es claro al relacionar 2 sucesos, ¿sí? Que yo puedo clasificar entre A y B, ¿sí? Uno, de aquellos empleados que gozan de una vivienda, ¿sí? Y otro tipo de empleados que tienen 2 hijos. Pero también hay digámoslo así, un tercer tipo de empleados que gozan de las dos condiciones, es decir, que tienen vivienda y que además, digámoslo así, tienen hijos. Entonces, lo primero que se pretende con este tipo de ejercicios, pues como les decía al inicio, era que ustedes puedan tener una visión, ¿sí? Acerca de cómo yo empleo este tipo de probabilidad, cómo la calculo en otros contextos, ¿sí? Este es un contexto, una situación bastante cotidiana, ¿sí? Entonces el cual pienso resolver utilizando estas probabilidades de sucesos dependientes. Entonces, lo primero que pretendemos es poder, digámoslo, definir, ¿sí? Ese tipo de sucesos, o digámoslo así, las variables que intervienen en el ejercicio. Para ello, pues yo defino digámoslo así, la variable A o el suceso A, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Como si los empleados que tienen, ¿sí? O, bueno, el número de empleados o los empleados que tienen, digamos, vivienda. ¿Sí? Y enuncio el suceso B como, ¿sí? Esos empleados que tienen 2 hijos, ¿sí? Ese es el suceso B. Entonces, si nosotros leemos el enunciado al detalle, nos damos cuenta que en él, pues hay una intersección entre esos dos, ¿cierto? Entre esos dos sucesos. También es posible calcular la probabilidad de cada uno de estos sucesos, ¿sí? Porque pues ya está en el ejercicio. ¿Sí? Esto me va a servir para irlo contrastando con la plantilla que nosotros tenemos en Excel, ¿sí? Donde nosotros pues aplicamos la propiedad, digamos, la fundamental de la probabilidad, ¿sí? De parte de todo para poder calcular, ¿sí? La probabilidad de un suceso, ¿sí? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, ya nos vamos a dar cuenta de cuántos, por ejemplo, datos son altos. Entonces, hay una parte todo, ¿sí? Datos en total que son altos respecto al todo, que son pues, la cantidad de eventos o el espacio muestral, que en este caso que vamos a trabajar pues, son 500, en sus plantillas pues serán como 509. Pero entonces en este ejercicio ya la probabilidad está dada. Si la probabilidad o el porcentaje de empleados que tienen vivienda es el 40%. Profe Jefferson, qué pena ¿Sí? contigo. Es que tenemos algunos estudiantes que quieren ingresar a la reunión. Si por favor les puedes brindar el acceso. Sí, claro, profe. Bueno, muchas gracias. Listo, ya. Entonces, la probabilidad, de igual forma, la probabilidad o el porcentaje de empleados que tienen 2 hijos, pues también ya está dado, así que es el 25%. Les decía que podemos interpretar que hay una intersección, ¿cierto?, de empleados que tienen vivienda, pero que además tienen 2 hijos, ¿sí? Es decir, hay una intersección, ¿sí?, entre esos dos sucesos, los cuales es posible pues, calcular ese porcentaje, ¿no? Esa probabilidad que también está dada del 15%. Entonces me preguntan, si ya teniendo, digamos, esos datos, porque es importante aclararlo, muchachos y muchachas, que
cuando yo tengo una situación, problema, ¿sí? Digamos que nosotros, la plantilla que estamos abordando nos da, digamos, todos los insumos, ¿sí? Para poder desarrollar, digámoslo así, las intencionalidades. Es decir, la plantilla es muy específica en lo que tengo que calcular, que el simple, ¿cierto? Que el compuesto, que el condicional, pero pues digamos que en situaciones como las que estamos trabajando en este momento, que vuelvo y repito, para los que están llegando, ilustran la forma de calcular una probabilidad condicional en una situación diferente a la que estamos trabajando, ¿sí? Muchas veces hay que calcular esas probabilidades, ¿sí? Entonces, en ello, como les decía, usted lee el ejercicio y comienza a sacar los datos que el ejercicio comienza a suministrarme de tal manera que posteriormente puedan ser utilizados para poder resolver, digámoslo así, esas preguntas. Entonces me dice que el punto A, dice cuál es la probabilidad de que tenga, que si tienen dos hijos, ¿sí? Entonces dado, como se llama condicional, dado un suceso, poder calcular el otro. ¿Sí? Entonces, que si tienen dos hijos, ¿cuál es la probabilidad de que tenga vivienda? ¿Sí? Entonces voy a calcular si ese porcentaje o esa probabilidad de empleados, ¿sí? Que puedan tener vivienda, ¿sí? Pero que tienen dos hijos. O sea, aquí lo dado es que ya tienen dos hijos. Entonces voy a calcular de esas personas que tienen dos hijos, cuántos de ellos tienen como vivienda. ¿Sí? Entonces, simplemente aplico la fórmula, ¿no? Entonces me dice que hay una probabilidad, una intersección entre esos dos sucesos, ¿sí? Dividido la probabilidad, ¿sí? En este caso, de B, que hace referencia a los empleados que tienen dos hijos. Entonces, en este caso, pues es muy sencillo reemplazar. Bueno, entonces lo voy a reemplazar en porcentaje. Recordemos que para poderlo trabajar de forma aritmética, ¿sí? Poder hacer las probabilidades, pues se pasan a cifras decimales, ¿no? Esto hace referencia al 0.15, esto 0.25. Si hacemos esa división, ¿sí? Nos da que eso es igual a un 0.6, que esto es el equivalente, o una forma de interpretarlo es el 60%. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se interpretaría ese 60%? Sí, pues esas son las probabilidades de que un empleado así elegido al azar, ¿sí? Tenga vivienda si tiene dos hijos. Entonces, de igual forma, pues podría calcular yo que si tienen vivienda, ¿cuál es la probabilidad de que tengan dos hijos? Es decir, tendría que yo calcular la probabilidad de B dado A. Entonces, el A, recordemos que suceso A es que tienen vivienda, entonces voy a determinar quiénes de esas personas que tienen vivienda, ¿sí? Tienen dos hijos. ¿Sí? Entonces, permítame. Por este lado, pues, como lo hemos venido ilustrando, sería acá 40%, que representa, ¿cierto?, la probabilidad de A, esta que está acá, y su intersección, que es el 15%. Recordemos que para efectos de operación se transforman a esas cifras a partes decimales para hacer las operaciones. Y esto me da, sí, me da un 0, con dos decimales, 38, o un 38%, con dos cifras decimales, ¿no? Esto puede de pronto variar un poco, ¿sí? Pues se tienen tres cifras decimales.
Entonces, este es un ejemplo que quería traer a colación para que ustedes pudieran determinar o tener una visión, ¿sí?, acerca de cómo, de cómo emplear o cómo es que se emplea, ¿sí?, esa probabilidad condicional para sucesos dependientes, ¿sí? Recuerde que pues uno no trata de que ustedes aprecien esa base de datos como, bueno, todos esos valores que ustedes van a encontrar ahí, esos 500, como simplemente valores, ¿sí? Sino que tener en cuenta que esos valores corresponden, ¿sí? O que sí, o es posible verlos, ¿sí? Digámoslo así, de una forma dinámica que tal vez toman sentido dentro del contexto. ¿Sí? Entonces, por eso es importante estarlo siempre pensando que esos datos corresponden a una situación problema, ¿sí? Pues, que es importante, digámoslo así, estudiar, ¿sí? Así como en este caso estamos hablando de unos empleados de una empresa. Bueno, eso es como un primer ejemplo que traía para ilustrar un poco y retomar un poco en lo que terminó, lo que culminó la webconferencia la segunda webconferencia, la fase 3 a 8 días. ¿Sí? Entonces, finalizando ya con el último tema, ese teorema de Bayes, ¿sí? Es una técnica que me permite verificar probabilidades condicionales que toman en cuenta la información sobre la ocurrencia de eventos anteriores, es decir, ya ocurridos para predecir la probabilidad de otro, con base, ¿sí?, en una nueva información. ¿Sí? Entonces, esto es fácil determinarlo o poderlo ver, ¿sí?, a través de este, digámoslo así, diagrama de procesos. Si yo tengo una información previa, ¿sí?, yo tengo una información previa, ¿sí?, tengo una nueva información, ¿sí?, a partir de una misma situación, ya lo vamos a ver a través de un ejemplo, aplico el teorema de Bayes y es posible determinar probabilidades a futuro. ¿Sí? Entonces esta es la fórmula que permite calcular ese tipo de probabilidades a posterior, ¿sí? Y como les decía, pues traigo un ejemplo para poder ilustrar un poco más el teorema de Bayes aplicado ya sí, a otro contexto. Pues por acá yo lo... Entonces, como les decía, este tipo de ejercicios nos permiten tener otra visión diferente de cómo es posible emplear ese teorema para resolver problemas de otro tipo de cotidianidad. ¿Sí? Recordemos que en su plantilla va a estar, digamos, ya consolidado la forma de calcular digámoslo así, esa probabilidad utilizando el teorema de Bayes, que es a partir de un diagrama de árbol, ¿sí?, que es la forma como más, digámoslo así, práctica, ¿sí?, pues donde, digamos, que puedo yo recurrir para poder dar solución al problema utilizando el teorema. Entonces, este ejercicio dice lo siguiente: si las ventas realizadas en un supermercado se pagan de la siguiente forma: el 45% se hace con tarjeta de crédito, el 30% con tarjeta de débito, el 25% restante en efectivo. ¿Sí? La anterior información es suministrada por el departamento de ventas. Sin embargo, en el día de hoy, ¿sí?, las ventas se pagaron así. Entonces, 30% con tarjeta de crédito, 40% con tarjeta de débito y un 30% en efectivo. Entonces, mire que aquí están esa información previa que nos hablaba el diagrama de procesos, esa nueva información, ¿sí? Aplico el teorema de Bayes para poder determinar cuál es la probabilidad, ¿sí?, de que en ese día se haya pagado con tarjeta de débito. ¿Sí? Entonces, retomo acá el ejercicio. Entonces, como les decía, es importante pues, tener en cuenta
digamos, los sucesos que intervienen ahí. ¿Sí? Entonces, bueno, voy a tratar de, disculparán como el gráfico, pero siempre es complejo tratar de escribir acá. ¿Mm? Digamos, voy a hacer un diagrama ¿sí? de árbol que me ilustre la situación. ¿Sí? Entonces, por acá voy a poner, para tratar de diferenciar la C de esas personas que pagan con tarjeta de crédito. Por acá la D de esas personas que pagan con tarjeta de débito y las personas que pagan en efectivo. Entonces voy a darle la información, ¿sí? La información previa que se tiene, que es la que voy a estipular. ¿Sí? Entonces, esto me lo dice inicialmente el ejercicio. ¿Sí? Entonces, el 45% paga según el departamento de ventas con tarjeta de crédito. ¿Sí? Entonces, acá de una vez hago, así lo paso a decimales para tenerlo listo para hacerlo operado. Me dice que el 30%, ¿sí? con débito y el 25% en efectivo. ¿Sí? De esto se me derivan, ¿sí? Dos ramas que en este caso, ¿cierto? Hacen referencia, ¿sí? a la nueva información que estoy adquiriendo. Es decir, en el día de hoy, ¿sí? Entonces, esta rama, ¿sí? me dice que el día de hoy el 30% pagó con tarjeta de crédito. Entonces, mire, estoy por la línea del crédito. Es el restante, ¿sí? No pagaría con tarjeta de crédito. Me dice que el día de hoy, el del 40% con tarjeta de débito. Entonces el restante pues no pagaría con esa tarjeta. Y me dice que el 30% en efectivo. Entonces el resto pues no pagaría, ¿cierto? Entonces recuerden que hay un porcentaje, es como tratar de calcular dentro de un porcentaje, ¿sí? Entonces para que luego vamos a aclarar un poco qué quieren decir o qué quieren decir esas palabras. Entonces me preguntan que cuál es la probabilidad de haber pagado, ¿sí? con tarjeta de débito. Sí, acá hay que tener en cuenta unos conceptos que o que se emplean en la plantilla, que es lo que tiene que ver la probabilidad conjunta, ¿sí? y ¿cierto? y la probabilidad condicional. ¿Sí? Entonces recuerden que el teorema de Bayes, si nosotros nos damos cuenta, ¿sí? utiliza esa probabilidad conjunta que acabamos de describir en el ejercicio anterior. Entonces, comienzo para que por favor lo tengamos en cuenta ahora para, ¿sí? a sacar la información. Entonces me dice que el suceso, lo voy a llamar suceso A1, que es 0,45, que ese A1 pues hace referencia a la tarjeta de crédito. ¿Sí? Entonces está el suceso A2, que tiene que ver con la tarjeta de débito. Y está el suceso A3, que tiene que ver con el dinero en efectivo, las personas que pagan el dinero efectivo. Bueno, entonces me piden calcular, ¿sí? esas personas que pagan, ¿cierto? Con
¿sí? O la probabilidad de personas que pagan con esta tarjeta de débito, ¿sí? Entonces, acá hay que tener en cuenta, como les decía yo, hay una información previa, una nueva información, y voy a tratar de predecir, de calcular la probabilidad de una nueva información, es una información a futuro, que es importante tener en cuenta, ¿sí? Para ello, sí, por favor. Bueno, gracias. Para ello, por favor, estoy con diademas y esa cuestión de los micrófonos pues suena bastante. Bueno, entonces, para poder emplear el teorema de Bayes, pues tengo que calcular algo que se llama la probabilidad, ¿cierto? La probabilidad conjunta, o, pues, o la probabilidad condicional que hemos venido trabajando, ¿sí? Para cada uno de estos, de estos sucesos. Entonces, porque después pues la voy a emplear. Entonces, ¿cuál es esa probabilidad? Pues sería 0, suceso A1, pues aquí sería 0,45 por 30, 0,30. Que sería esta rama, ¿no? Esta rama que estamos viendo. Es una probabilidad previa por una nueva, pues la probabilidad que sale de una información previa por la probabilidad que sale de una nueva información, con el objetivo de utilizar el teorema de Bayes para poder calcular la probabilidad de una, digámoslo así, una probabilidad futuro. Entonces hago los cálculos, ¿cierto? Y esto me da 0,135. De esta manera, pues voy a proceder con cada una de los sucesos que faltan. Entonces, es dejarme guiar por las ramas, ¿no? Entonces, 0,3 o 0,4. Esto me da 0,12 y falta la probabilidad del suceso 3. ¿Qué sería en este caso? Pues 0,25 por, en este caso, 0,3. Esto me da 0,075. En este caso, pues yo ya tendría los insumos para poder reemplazar, ¿sí?, en el teorema, ¿sí? ¿Cuál? Pues para este caso sería, para este caso particular, sería la probabilidad del suceso 2 o la probabilidad de B habiendo sucedido ese suceso 2 o la sumatoria de cada una de esas probabilidades. Que en este caso ya calculé. Perdón. Profe, qué pena contigo. Dime. Tenemos una estudiante, Elizabeth, que presenta una duda
¿Sí? Respecto, si porfa puedes volver a explicar el tema de dónde obtuviste los valores de, pues, de 0,70, 0,60 y 0,70, pues digamos que ya está presentando esta duda. Sí, sí, por favor, Listo, digamos como la parte inicial del diagrama. Es que listo, yo, dale. o sea, profe, es que yo no entiendo. Si tengo las probabilidades que son 45, la segunda D que es la probabilidad 30 y la tercera que la probabilidad E es 0,25. Se supone que este 0,30 sale de las tarjetas, o es la suma de las tarjetas de débito y la suma de crédito que me da 70, y así sucesivamente. No, no, no señora, ¿me escuchas? ¿Sí? Listo, entonces, esto es información previa. Ajá. Esto es nueva información. ¿Qué es lo que pasa? La nueva información, voy a suponer, ¿sí?, que ese 45% de los que pagan con tarjeta de crédito hacen referencia, por ejemplo, a 100 personas, ¿sí? Entonces yo estoy diciendo que una nueva información de esas 100 personas, 30 pagaron con tarjeta de crédito, el resto no, es lo que estoy diciendo, ¿sí? Por eso es ese 70. Lo mismo acá, 40 pagaron, ¿sí?, con esa tarjeta, el día de hoy, 40 pasaron con esa tarjeta de débito, ¿sí? El 60 no, pero entonces esto hace referencia, Al rango. ¿sí?, a esto que está acá, a esta información previa, ¿no? Están O sea que relacionadas. 0,30 es mi 100%. Dime eso es digamos que ese 0,30 es un 100%, eso corresponde a una cantidad de personas que previamente vienen pagando con tarjeta de débito. De ese 30% que corresponde a una cantidad de personas, el día de hoy, de esa cantidad, el 40 pagó con débito y el resto no. Es lo que me está diciendo el ejercicio. Ah, ok, vale, ¿Listo? gracias. Ok. Sí, entonces, bueno, pues digamos que aquí para simplificar un poco, entonces aquí tendría que eh, llevar, ¿sí?, la fórmula va pues por la sumatoria de cada uno de estos procesos, ¿no? Sería la probabilidad de B habiendo ocurrido. Entonces, esto tendría que sumarlo con cada uno de estos, ¿sí? Entonces aquí iría la probabilidad, ¿sí?, de A2 por la probabilidad de B habiendo ocurrido A2. Entonces, más la última, que es la probabilidad del suceso 3 o la probabilidad de B habiendo ocurrido ese suceso 3. Entonces, como les decía, esto es un análisis que se hace entre una información previa, ¿sí?, una nueva información, con el objetivo de predecir una información a futuro. Entonces, lo que queda acá simplemente, ¿qué es? Es llegar y pues simplemente reemplazar, ¿sí?, esta probabilidad, ¿sí?, de A2, ¿cierto?, habiendo sucedido, que pues por acá está, dijimos que era 0,12, dividido la sumatoria de esas tres, que por un lado es una 0,135 más 0,12 más 0,075. Esto me daría una división entre 0,12 dividido 0,33. Y eso es igual 0,363 o 36,3%. Entonces, esto pues sugiere una interpretación, ¿sí? Hace referencia al señor Pedreros, que dice que esa es la probabilidad de que el señor Pedreros hubiese pagado el valor de su compra con tarjeta de débito. Entonces aquí yo estoy sugiriendo la probabilidad de que él pague con tarjeta de débito.
perdón. Entonces, mire que tengo una información previa, ¿sí? Hay una nueva información que se da en un día específico, utilizo esas dos informaciones para tratar de predecir una información a futuro, que es lo que me permite como calcular el teorema de Bayes. Muchachos y muchachas, como les decía, eso es un ejemplo para que ustedes vean la aplicación, una forma de proceder en otro tipo de contexto. ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer es ir a la plantilla, ¿sí? Retomar nuestros ejemplos, retomar nuestra base de datos. Bueno, pues no es la que exactamente ustedes están trabajando, pero pues guarda cierta similitud para poder, digámoslo así, ustedes vean ya dentro del contexto qué es lo que se les pide. Entonces, regálenme un segundo, ya trato de buscarla por acá para continuar. Bueno, entonces, por favor me confirman si están viendo la plantilla. Sí, profe, sí, profe. Bueno, listo. Entonces, ya acá digamos que nos familiarizamos un poco, sí, ya como más con lo que, digamos, directamente estamos haciendo. ¿Sí? Entonces, yo he tomado una variable de otra base de datos llamada reflectancia, ¿sí? Esta base de datos sugiere 500 datos, ¿sí? Con un máximo aceptable de 100, un mínimo aceptable de 85. Perdón cuando me salga. ¿Sí? Y nos damos cuenta que ese máximo aceptable coincide, ¿sí? Con el valor máximo de la serie de datos. ¿Sí? Y esto pues va a implicar que, digamos, nuestra fórmula de alguna manera se reduzca un poco. ¿Sí? Entonces es como tratar de interpretar esa cuestión. ¿Sí? Quiero hacerlo acá para que ustedes lo entiendan y podamos como aplicar esa fórmula. Sí, esa fórmula lógica, ¿sí? Entonces, decía, por acá está el valor mínimo que es 0, o sea, donde nacen parten los datos, 0. Por acá va a estar un mínimo aceptable que es 85, y por acá va a estar el 100%, que en este caso coincide con, como les decía, con el valor máximo de la serie de datos. Entonces yo planteo diciéndole a Excel inicialmente lo siguiente: ese hombre coja y, bueno, primero identifiquemos que el rango digámoslo así, de aceptabilidad, de permisibilidad, está entre 85 y 100, ¿sí? ¿Sí? Entonces todo lo que esté entre ellos me dice que lo voy a aceptar, y lo que esté por fuera lo voy a, digamos, lo voy a rechazar. Entonces yo comienzo diciéndole a Excel dos cosas, que es simplemente lo que me ilustra la fórmula. Me dice que todo lo que sea menor que 85, por favor, dígale que no es permisible, ¿sí? Y la segunda condición es simplemente lo que no satisfaga eso, es decir, lo que no sea menor a 85, dígale que es, ¿sí? Permisible, ¿sí? Y eso que yo les estoy diciendo, pues básicamente se traduce en esta fórmula que está acá. ¿Sí? O sea, yo quiero, a ver acá, si ustedes la pueden apreciar. Lo siguiente, yo llego y le voy a decir a Excel que este número, que en este caso, que está en esta casilla 6, ¿sí? Por favor, que este número o este valor, si es mayor que F4, que corresponde al mínimo aceptable, ¿sí? Que si es un valor que está menor, ¿sí? Estrictamente, no igual, que es menor que este F4, por favor diga que lo catalogue, todos los que estén por debajo de ese valor lo cataloguen como no permisible, ¿sí? De lo contrario, es decir, de forma contraria, ¿sí? Lo catalogue como permisible. Entonces, y damos pues Enter, ¿sí? Y pues no me voy a hacer mucho énfasis, pues porque esto ya se ha trabajado en las dos web conferencias, ¿sí? Entonces de acá arrastraríamos o damos en esta parte
digamos, la esquina inferior derecha de la celda, doble clic y este despliega, ¿sí? Entonces, para hallar la clasificación, bueno, alto, medio y bajo, pues tengo que tener en cuenta el valor máximo, el valor mínimo, el rango, ¿sí? Que es una diferencia entre el máximo y el mínimo, el rango dividido 3, ¿sí? Que es este valor que está en la casilla F8 dividido 3, y comienzo ¿sí? a calcular estos rangos, ¿sí? De alto, medio y bajo a partir del medio. El medio coincide, en este caso, ¿sí? Mírenlo, ¿con quién? Con el mínimo más el rango dividido 3. ¿Sí? Luego el medio, pues sería el valor que hay en la celda de bajo, más el rango dividido 3, y así sucesivamente. El alto sería el valor que está en la casilla del valor medio, más R dividido 3, que es el rango dividido 3. ¿Sí? Y estos valores me permiten a mí, ¿sí? catalogar, ¿sí? estos valores de la reflectancia entre bajo, medio y alto. ¿Sí? Teniendo en cuenta lo siguiente, todo lo que esté por debajo, de igual forma, ¿sí? Como le explicaba lo de permisible, ¿sí? Todo lo que esté por debajo de ese centro, usted le va a decir, bueno, por acá está 0, por acá va a estar 40, y por acá va a estar 60, bueno, acá 80 y 100. Yo los ilustro un poco para que a la hora de ustedes aplicar la fórmula lógica, pues como que haya un poco más de coherencia. Usted le dice a Excel que todos los valores, inicialmente todos los valores que estén, ¿sí? por debajo de 60, por favor los catalogue, como bajos. Posteriormente usted le va a decir a Excel, hombre, todo lo que esté por debajo de 80, póngalo por debajo, ¿sí? Por debajo de 80, póngalo como medio, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si Excel va a tratar de ejecutar esa orden y va a llegar hasta acá, hasta 60, ¿sí? Y va a empezar a ejecutar la que inicialmente usted le había dado. Entonces, él simplemente lo que va a hacer es, con la segunda orden, le va a catalogar esta parte, ¿sí? Y, ¿sí? De forma contraria, es decir, que si no se cumple esta primera condición, ni la segunda, pues me quedaría esta tercera que está acá, ¿sí? Que hace referencia a lo alto. Sí, esto lo aprecio acá, en la fórmula. Voy a ampliar un poco, a ver si es posible para que ustedes puedan ver. Entonces dice si valor A es menor o igual que el valor que está en la celda de bajo, ¿sí? Por favor, lo ponga que es bajo, ¿sí? Viene la otra condición, que si ese valor es menor que lo que está en la celda, ¿sí? del valor medio, es decir, 80, ¿sí? Que le ponga medio. Si no cumple ninguna de las dos, pues le ponga alto. Enter, esquina inferior derecha de la celda, le da doble clic y se le despliega. Listo. Eso no hay, digámoslo ahí, como pérdida alguna en eso. Después pues hacemos la tabla dinámica, ¿sí? Seleccionando lo que es permisible, la permisibilidad, la clasificación, Shift Control, ¿sí? Luego le dicen ustedes insertar, tabla dinámica, ¿sí? Aceptar, bueno, permisibilidad, clasificación, valores y sale. Que es esta misma que tenemos acá. Si la ajustamos, teniendo en cuenta, digamos, la jerarquía, recordemos que alto, medio y bajo, pues es una variable que es cualitativa ordinal, ¿sí? Entonces, pues la trabajamos como tal, alto, medio y bajo, y pues esto nos va a ayudar, muchachos, un poco a no confundirnos en la parte inferior cuando ya vamos a calcular el teorema de Bayes, ¿sí? Porque, pues, me ha pasado, ¿no? Entonces, como nos la presenta Excel, alto, bajo, medio, pues tiende uno a tomar los valores del bajo como si fueran medios y de forma, digámoslo así, contraria, los medios como si fueran bajos y ahí es donde
donde vienen de pronto los errores. ¿Sí? Bueno, entonces, pues no voy a hacer referencia, simplemente voy a leer preguntas, las preguntas que se han construido para calcular eventos simples, cuál es la probabilidad de que un dato sea alto, ¿sí? Simplemente voy a darle doble clic para que usted vea la fórmula. Esto pues ya es dado, ya se ha trabajado, simplemente lo que se pretende acá es hacer como una mirada así superficial para que de pronto, si hay de pronto dudas, pues ustedes se manifiesten y puedan pues resolver. Entonces un ejemplo simple no es compuesto, es decir, no emplea estos conectores lógicos para asociarse. ¿Sí? Por favor, ¿quién tiene el micrófono prendido? Muchas gracias. Entonces está eventos simples, eventos compuestos, ¿sí? Que cumplan dos condiciones, de que sea bajo y permisible. Entonces yo voy acá abajo y permisible, me doy cuenta que es 0, por eso me da 0, miren. Acá. Alguien me preguntaba, profe, pero a mí me están dando ceros y bueno, pues hay que revisar cómo estamos estructurando o cómo estructuramos esta parte inicial, ¿sí? Para darnos cuenta si están bien los procedimientos, pero pues puede darse el caso de, como ustedes ven en el ejercicio, de valores cero, es decir, si usted ve la tabla dinámica, se da cuenta que para el medio y para el bajo no existen valores que sean permisibles, y pues estos valores cero pues ya automáticamente se constituyen como por acá abajo eventos imposibles, ¿sí? Cuya probabilidad es 0, evento seguro que sea 1, es decir, un dato que sea permisible o no permisible, pues tendrá que hacer alguna de las dos, por eso la probabilidad es de 100%. Eventos mutuamente excluyentes, probabilidad de que un dato sea alto o bajo, ¿sí? Decíamos que es la probabilidad, sumar las probabilidades y dividirlas entre total, ¿sí? ¿De quién? Pues de alto y bajo, ¿sí? Entonces nosotros vamos acá y nos damos cuenta. La probabilidad de alto es, ¿sí? 162, de medio es 148, se suman, se viene entre 500, ¿sí? Y me da 0,62, eso es un porcentaje, se lo multiplica por 100, o simplemente le da acá y ya. No mutuamente excluyentes, probabilidad de que un dato sea medio y no permisible, entonces esto me da la sumatoria de unas probabilidades menos la intersección entre ellas, entonces de que sea medio y no permisible, entonces yo voy acá, entonces de que sea medio es 148, si más que sea no permisible es 366, menos la intersección que es 148, a las operaciones lo divido entre el total, ¿sí? Y me da, ¿sí? Esa probabilidad. Volvemos. Entonces son porcentajes, eventos dependientes, que un dato, probabilidad de que un dato que no es permisible, sabiendo que es bajo, que sea no permisible sabiendo que sea bajo. Entonces, sí, entonces ya sé que quiero mirar que no sea permisible, 190, pero ya sé que inicialmente es bajo, entonces sería 190 entre 190, por eso me da 1. Digamos que esto es como una mirada así somera sobre superficial de lo que se ha venido trabajando, ¿sí? Y lo que nos concierne a nosotros ahora es lo relacionado, ¿cierto?, al teorema de Bayes, que bueno, digámoslo así, se desarrolla teniendo en cuenta el diagrama de árbol. Entonces, me dice la pregunta, dada la no permisibilidad, ¿cuál es la probabilidad de que el dato seleccionado sea bajo? Entonces, la probabilidad de que sea alto, ¿sí? La probabilidad de que sea medio, la probabilidad de que sea bajo, ¿sí? Entonces, yo acá convenientemente he traído esta tablita otra vez acá para no estar subiendo, ¿cierto? Y bajando. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Pues calcular la probabilidad de los datos altos
los medios y los bajos. Entonces, en este caso, pues yo voy a la tabla los datos altos, están en esta casilla. Dividido el total. ¿Sí me están escuchando? ¿Aló? Sí, señor, profe, sí, señor. Sí, profe, muy bien. Ah, bueno. Bueno, vale, vale. Bueno. Listo. Por favor, les encargo eso. Espérenme que se ve un poquito borroso. Bueno, espérame un momento, trato como de ajustar lo que más pueda a la configuración. Hay que tener, espérate, cierro acá esta. Hay que tener en cuenta, muchachos, pues no sé, todo depende también mucho de la conexión en la cual ustedes estén, digamos, en este momento usando. Pues yo trataré entonces de acercarme lo máximo que sea posible para que ustedes puedan ver. ¿Me confirman si están viendo la pantalla? No está viendo la pantalla. Profe, en estos momentos no está compartiendo pantalla. Ay, espérame un segundo, miro a ver, pantalla, pasa. Ventana de aquí. Creo que es este. Por favor, ¿sí? Listo. Sí, profe. Listo, entonces les decía que convenientemente puse aquí esta tablita para no estar subiendo allá. Entonces, luego voy a... Profe, qué pena contigo. Es que tenemos unas peticiones de parte de algunos estudiantes. Si por favor puedes volver a repetir la última ecuación que respecta a los totales de las probabilidades. ¿Cuál, profe? Disculpe. ¿Cuál Jenny, última? Jenny Flores, no sé si por favor activas el micrófono. Gracias. Profe, la que acaba de decir aquí en la parte de alto, que usted sumó o sea, tenía los totales y los dividió, pero no sé con qué los dividió. Ah, ya, en esta pues sería el total de altos, ¿sí? O sea, como es un evento simple, entonces sería de los 500 datos, pues hay 162 que son altos. Entonces, para allá la probabilidad, pues sencillamente es el total de altos dividido por el total de valores, espacio muestral que sería 500, ¿sí? ¿Eso? Sí, señor, era eso. Muchas gracias, profe. Ok. Entonces, de igual forma hacemos lo de los medios, que sería en este caso, pues 148, lo que está en la casilla 148, dividido los 500. Y lo propio hacemos también con lo bajo. Yo por lo general les sugiero, muchachos, que trabajemos así como seleccionando las casillitas para, pues digamos, en cuestiones de aproximación, pues él va a tomar todo el valor como tal que encuentre en la casilla, ¿sí? Y pues de alguna manera usted se da cuenta todo ajustado y anclado, de tal manera que si usted modifica la base de datos, inicialmente pues se le va a modificar todos los valores y es lo que uno busca. Bueno, entonces sigo con las probabilidades condicionales, ¿sí? Entonces, ¿sí? Veo que, bueno, entonces voy a hallar, quedado, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta? Profe, sí, qué pena. Lo que pasa es que nos están diciendo que si por favor, bueno, puedes agrandar la pantalla y explicar una última vez. Igual también se les recuerda a los estudiantes de que esto va a quedar grabado, ¿listo? O sea, digamos que, pues para que sea la última explicación de lo que está haciendo de las probabilidades totales, ¿sí? Es que como la pantalla está tan pequeñita, igual el avión... Ustedes también pueden cambiarlo. Miren, Bueno, por favor. entonces... Le dan acá en donde dice opciones y le dan cambiar a pantalla completa. En cambiar diseño también dice foco.
y de esa forma se les pierde a ustedes tanto los contactos como los mensajes y les aparece toda la pantalla del que está presentando. Es una forma pues también donde pueden ver mejor las cosas, ¿listo? Bueno, profe. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, te escuchamos, pero ya no estás compartiendo pantalla. Bueno, estoy tratando de mirar acá si es posible. Bueno, entonces voy a tratar de agrandar nuevamente de apretarle un poco de zoom para ver si ustedes pueden apreciar Bueno, profe, gracias. un poco mejor Nuevamente les voy a explicar, donde les aparecen como los 3 punticos, ahí dice cambiar diseño y ustedes en cambiar diseño le dan a foco y de esa forma les aparece ya toda su pantalla, o sea, toda la pantalla del presentador, ¿listo? Esta es una forma donde les aparece más, digamos, más grande la información. También lo pueden pasar a pantalla grande y de esa forma se les desaparece pues toda la barra de herramientas del navegador en el cual ustedes están y pues también observan un poco mejor. Bueno, profe. ¿Listo? Entonces vamos a tratar de volver a explicar esta cuestión de bueno, permítame entonces, voy a tomar rápidamente un pantallazo acá para trastearme como la imagen para que cuando la grande no se me pierda la tabla de datos. Entonces, ay, hijo de madre, ¿qué se me hizo? Por favor, me confirman si están viendo ahí la tabla de la... Sí, ahí se ve perfecto. Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Bueno, entonces, Sí, profe. lo que acabo de hacer, pues como le puse algo de zoom, entonces le tomo un pantallazo a la tabla. Espérenme un tantico que se me bloqueó esto. Listo. ¿Me escucha? Sí, profe, se te escucha bien. Listo. Bueno, listo, entonces aquí la voy a tener acá al lado para irla mirando, ya que pues ya le metí zoom, entonces se me pierde el otro. Entonces yo digo que estaba hablando de las probabilidades de que los datos sean altos y salen, ¿sí?, de la tabla. O sea, yo no estoy hablando de un evento que sea compuesto, sino un evento que sea simple, es decir, de cuántos datos, cuál es la probabilidad de que esos datos sean altos, medios y bajos, y esto me lo dicta el total de altos, el total de medios, el total de bajos que existan, ¿sí?, respecto al total de los valores de la base de datos, que son 500, ¿sí? Entonces, esta probabilidad pues sale de hacer una división entre ¿quién? De alto, ¿sí?, de 162 dividido entre 500, que son los valores. Esta es la forma de calcular la probabilidad. El medio pues saldría 148 dividido 500, que es 2,96, y el bajo saldría de 190 dividido 500, que es 0,38, ¿sí? Entonces, como les decía, voy a seguir por este lado, pasándome la tabla de datos para poder resolver esta parte que está acá. Entonces voy por acá abajo. Ya aquí estos son condicionales, ¿sí?, que era con lo que yo inicié en este momento. Dado el bajo, ¿sí?, ¿cuál es la probabilidad de que no sean permisibles? Entonces, si usted se ve acá, la permisibilidad para abajo es 0, ¿sí?, dividido el total de bajos, que es 190, pues eso me va a dar 0. Perdón, en permisibilidad, ¿no?, me va a dar 0. En no permisibilidad, pues sería 190 dividido el total, que sería 90, esto me daría 1. Entonces aquí lo voy a poner. No permisibilidad. Hay que tener en cuenta esta cuestión de no permisible y permisible, porque uno tiende como a confundirse, ¿sí? Entonces lo no permisible, dado bajo. Entonces yo estoy sobre el bajo, porque mire, es lo dado, ¿sí? Acuérdese que lo condicional es así. Asumo una para poder calcular la otra. Entonces asumo el bajo, que es 190, ¿sí? Entonces voy a mirar la parte de no permisible. No permisible es 90, ¿sí? Es decir, bueno,
bueno, voy a utilizar valores para que no se pierda la pantalla, es decir, voy a escribir acá 90, ¿cierto? Dividido el total de bajos, que es 190. Pues esto me daría 1. Sigo sobre el bajo, lo permisible, en este caso lo permisible es 0. Si acá nos damos cuenta, permisible para el bajo es 0. Entonces, pues, dividido entre cualquier número, pues, eso me daría, que puedo ponerle el igual o el más. Eso me da 0. Luego voy a mirar ya para lo medio, sobre la fila del medio. Dado el medio, ¿qué pasa con lo no permisible? ¿Qué pasa con esa probabilidad? Entonces, el medio, lo no permisible, 148 dividido 148. Eso me daría 1. Y voy a mirar esta parte para el medio también, lo permisible, que también sería 0. 0 dividido, ¿sí? 148, es que esto sería 0. Yo lo hago de esta manera para que ustedes puedan como mirar cómo es que estoy interpretando la tabla. ¿Sí? Ahora viene lo de alto, ¿sí? Y ya nos damos cuenta que ni lo permisible ni lo no permisible en alto es 0, ya tienen valor, entonces aquí ya obviamente va a variar, ya no es 1 ni 0. Entonces, para lo alto, lo no permisible es 28. Entonces, 28 de 162. ¿Sí? Y lo permisible es 134 dividido 162. ¿Sí? Por favor, hasta ahí hay alguna duda, pregunta, porque estoy avanzando. Entonces, usted mira lo dado, que es alto, y mira luego las columnas en permisible y no permisible. Profe, hasta el momento no tenemos dudas, entonces Listo. puedes continuar. Listo, entonces viene lo que es la probabilidad conjunta. Esta probabilidad conjunta es sencillo. La probabilidad conjunta yo la calculo multiplicando, ¿cierto? La probabilidad total por la probabilidad condicional, es decir, voy a multiplicar a 0,324 por 0,83 y este será este valor de la probabilidad conjunta. ¿Sí? Entonces sería este valor que está acá por la probabilidad condicional. ¿Sí? Y así voy a hacer con cada uno de ellos. Esta tablita como que ya me estorba. Bueno, no lo necesito. Entonces, pues esto, 0 por cualquier cosa, pues me daría esto que está acá. ¿Sí, aló? Profe, es decir que la probabilidad conjunta es simplemente multiplicar las condicionales por las totales, ¿eh? Sí, señor. Ok, gracias. Sí, señor. Entonces eso es lo que estoy haciendo, muchachos y muchachas. Ya después de tener esta parte, voy a dejar de aplicar un poco el zoom para que miren una cosa. Ya después de calcular esa probabilidad conjunta, que es la multiplicación, como lo acaba de expresar el compañero, entre las probabilidades totales y las probabilidades condicionales, voy a calcular la probabilidad total permisible y la totalidad total no permisible, que es la sumatoria, en este caso las casillas verdes que hacen referencia a lo permisible, tanto para lo alto, para lo medio y para lo bajo, ¿sí? Entonces acá lo permisible sería esto, ¿sí? Más esto que está acá, más esto que está acá. Y lo no permisible, referencia al amarillo. ¿Sí? Se dice, bueno, pero tanto a vuelta para calcular esto permisible y no permisible, y se podría mirar acá, ¿no? Si usted divide 134 entre 500 y 366 entre 500,
pues les va a dar estos valores, ¿sí? Entonces quiere decir que esto voy como por el buen camino, ¿sí? Entonces ahora, ¿qué voy a hacer yo? ¿Cómo calculo el teorema de Bayes para cada una de estas probabilidades, para cada una de estas condiciones, de estas ramas? Sí, pues simplemente lo que voy a hacer ahí es que dividir la probabilidad conjunta, ¿sí?, entre ya sea lo permisible o lo no permisible, dependiendo pues de lo que sea, ¿no? En este caso lo verde es permisible, entonces lo voy a dividir entre lo permisible. Entonces en este caso sería, y pongan mucho cuidado, entonces la probabilidad conjunto para esta casilla sería el teorema de Bayes para esta rama sería la probabilidad conjunta que hay acá, dividido la sumatoria de totales permisibles. En este caso sería para el teorema de Bayes, para esta rama, que esto ya lo amarillo es no permisible, entonces sería una división entre la probabilidad conjunta, ¿sí?, y lo no permisible. Y aquí voy a seguir haciendo lo mismo. Esto dividido lo permisible, la probabilidad conjunta, en este caso, dividido lo no permisible. En este caso, 0 dividido . Bueno, entonces, por favor, acá, pues no sé, tratar de verificar si cada uno de los resultados, muchachos, porque pues suele uno a veces como de pronto errar. Profesor, profe Jefferson, Sí. nos están pidiendo aquí, porfa, que si puedes volver a explicar la ecuación de probabilidades condicionales. Sí, es que no. Bueno, es que tenemos dos preguntas diferentes. Una, que cuál es la probabilidad conjunta, la fórmula. Bueno, ahí ya le respondí, creo que Adriana ya está. La probabilidad conjunta es probabilidad condicional por probabilidad total. Pero Jenny nos está diciendo que si porfa puedes volver a explicar probabilidad condicional, porque ella dice que tú dividiste por 500. Pero entonces, porfa, si mostramos ahí. Qué pena, ya el micrófono, profe. Es que yo no sé si percibí mal o no sé si fue que en la probabilidad condicional, en la parte permisible de abajo, no se me confundí si se dividió fue por 500 en la de abajo. El total. No, la condicional tiene en cuenta, bueno, voy a... Miramos la de abajo un momento, profe. ¿Cuál? ¿Esta? La que le dio permisible, la probabilidad de no permisible o sobre bajo, que le dio 1. Esta, 1, sí, esta. Sí, ¿Sí? esta Entonces... la sobre 190, es que me confundí, yo pensé que era sobre 500, qué pena, profe. No, tranquila. Sí, entonces, recuerden que para ya finalmente quiero proyectarles acá el teorema de Bayes como lo planteábamos en ese ejercicio que hicimos inicialmente para contextualizar. Al final hay una división, ¿sí? Entonces, entre una probabilidad conjunta, ¿sí?, y una probabilidad total, en este caso lo permisible y no permisible. Entonces, en este caso, para poder dar como solución, dice dada la no permisibilidad, ¿sí?, ¿cuál será la probabilidad de que el dato seleccionado sea bajo? Entonces, ¿cuál creen ustedes que da la no permisibilidad del dato que sea? ¿Cuál de todas esas describe? Entonces, en este caso... Sería el 51%, profe, creo. Casi 52. Sí, señor. Entonces, acá está, ¿no? Entonces, yo pues sí. Entonces, yo tengo que mirar, me dicen que no es permisible, entonces, dada la no permisibilidad, pues, ¿qué pasa si es bajo? Pues aquí está. Miren. Entonces, en este caso, recuerden que esto habla de un porcentaje, me da casi 52%, como acaba de decir el compañero. Entonces, eso es básicamente, muchachos, lo que nos pide la actividad. Yo creo que, pues,
digámoslo así, pienso yo que se han tratado de ser muy específico en cada uno de los apartados de la actividad. Yo les recomiendo, muchachos, bueno, a los que me están escuchando, que tal vez yo no sea su tutor, pero pues yo por lo general sugiero de que no esperar como a última hora, muchachos, para estar como cargando esas actividades así, que pues como que no le den, digamos, el tiempo a uno para hacer como una mirada, de pronto decir, vea, muchacho, corrija un momento acá que es que tenemos un error en tal lado, y ¿sí? Entonces, de hecho, les sugeriría, o sea, a los míos les sugeriría ir trabajando paralelamente sobre estas web conferencias, ¿sí? Entonces, pues yo les agradezco mucho. La probabilidad permisible sale de sumar todas las probabilidades, todas las cuestiones, perdón, todas las, digámoslo así, las probabilidades conjuntas, ¿sí? Que sean permisibles, es decir, lo permisible alto, ¿sí? Lo permisible medio y lo permisible bajo. Y lo propio también, lo mismo hago con la no permisibilidad, es decir, sumar las probabilidades conjuntas de lo no permisible alto, de lo no permisible medio y lo no permisible bajo. Entonces, no sé, profe, si de pronto hay alguna otra duda, alguna otra pregunta. Sí, no, pues es que Adriana preguntó pues respecto a las probabilidades permisibles, pero pues tú ya les explicaste, yo también ya le dije que era la suma de las probabilidades conjuntas permisibles, o sea, las que son pues del mismo color, no sé, ella me dice que igual que le sale F26, pero no sé a qué se refiere, o sea, con la celda F26. Bueno, digamos, bueno, yo hasta aquí voy a terminarlo.